Bienvenido a este canal Nutrivolución. En este video te voy a platicar acerca de la relación entre lo que pesas y lo que mides y qué tan útil puede ser este dato para fines de diagnóstico de obesidad, para fines de peso ideal o para fines de fitness o de cómo va a lucir tu estética corporal. Si quieres conocer esto, quédate y te lo platico a continuación. Es común escuchar a personas que dicen que tiene que haber cierta relación entre lo que pesas y lo que mides, basándose en unas tablas de peso ideal, lo pongo entre comillas, que dicen cuánto debes pesar según tu estatura. Por ejemplo, para alguien de 1,70, lo recomendado según estas tablas es que tu peso ronde cerca de los 70 kilos. Y hay personas que utilizan este criterio como un diagnóstico para determinar si la persona tiene, por ejemplo, masa muscular disminuida o tiene grasa corporal elevada. Pero, ¿qué tan útil puede ser este dato para estos fines? Les traigo data de 1985, donde ya se hablaba que no existe un peso ideal según la estatura y que basarse en esta relación entre lo que pesas y lo que mides para un diagnóstico de obesidad puede ser muy equivocado. De igual forma, como dato curioso, este artículo también nos habla de que estas tablas fueron diseñadas por compañías que vendían seguros de vida con el fin de ver cuánto podrían cobrar por los seguros o cuál podría ser la tarifa según el peso de la persona relacionado a su estatura. Si no entraba en el peso ideal, lógicamente iba a ser más caro lo que tenía que pagar por la póliza de seguro. Pero entonces, ¿cuál podría ser el problema de basarse en la estatura para determinar un peso ideal o para saber cuánto podría ser el peso recomendado? De entrada, es lógico, pero cabe destacar el hecho de que no te descifra cuánto puede ser de masa muscular, cuánto puede ser de grasa corporal, cuánto puede ser de hueso, el peso total. A final de cuentas, el peso total es una suma de varios elementos que están dentro de tu peso, es una suma de varios elementos que se determina como composición corporal. Y si tú nada más tienes el dato de peso total, entonces estás un poco escaso en cuestión de todos los datos que tienes que tener para tomar un óptimo diagnóstico. Por ejemplo, alguien puede estar debajo de su peso ideal, pero tener una muy buena cantidad de masa muscular y muy baja cantidad de grasa corporal. O por el otro lado, alguien puede estar dentro de su peso ideal, pero tener una gran cantidad de masa grasa y tener una reducida cantidad de músculo. Entonces empezamos a ver que la utilidad detrás de esto empieza a no ser la ideal. El segundo problema es que no toma en cuenta los huesos, tanto el tamaño como la densidad ósea. Y esto también puede ser un gran determinante para el peso total. Si tienes más peso de huesos, lógicamente tu peso total va a ser más elevado. Y de igual forma, si tienes más tamaño en cuestión de huesos, tu estructura va a ser más grande y le va a caber más en todo lo demás, tanto en grasa como en músculo. Por ejemplo, vamos a ver un vaso. Si nosotros tomamos un vaso y tenemos un vaso muy grande, le va a caber más que si nosotros tenemos un vaso muy chico. Y esto es básicamente lo mismo, obviamente considerando las proporciones, dimensionalidades de lo que estoy diciendo. Pero esto es básicamente lo mismo. Si tú tienes una estructura corporal más grande, la va a caber más a que si tienes una estructura corporal más chica. Y esto es algo que en muchas ocasiones se suele ignorar. Y este estudio del 2010 habla precisamente de esto, en donde muestran la alta correlación entre tener una complexión más grande y tener más peso corporal, independientemente de la estatura. Entonces, en pocas palabras, esqueletos grandes pueden resultar en pesos más grandes y esqueletos chicos pueden resultar en pesos mucho más chicos, tanto en materia de grasa como en materia de músculo. Y para concluir este apartado acerca de la grasa corporal y qué podría ser un mejor criterio para diagnóstico de obesidad, este artículo nos habla de que uno de los mejores parámetros para diagnosticar esto es la circunferencia de cintura. La circunferencia de cintura nos puede dar un mejor dato para diagnosticar si la persona está en una obesidad o si está en cierto riesgo de enfermedades metabólicas. Así que bueno, para fines de salud, el peso ideal no es tan acertado como lo que pudiera ser la circunferencia de cintura. Ahora, ¿qué hay con respecto al fitness o qué hay con respecto a la relación para criterios de cómo puede lucir tu estética corporal? Bueno, aquí puedo vincularlo a la mentalidad de más es mejor, y hay personas que creen que mientras más peso conforme a tu estatura puede llegar a ser mejor. Por ejemplo, si mides 1,70 pueden decir que como mínimo deberías pesar 70 kilos y de ahí para arriba. Y puede haber personas que cumplan con este criterio, pero esto no significa que su aspecto visual vaya a ser el óptimo. Y en muchas ocasiones, personas que pesan gran cantidad con respecto a su estatura y tienen porcentajes de grasa muy bajos, es casi un hecho que estén utilizando anabólicos esteroides. Hay una alta probabilidad de eso. Con respecto a este punto, puedo mencionar los estudios de Cody, en donde analizaron a los fisicoconstructivistas de los años 30 y de los años 40
Cabe destacar que esta época era una época donde no había anabólicos esteroides en uso comercial como los que podrían utilizar cualquier persona, así que estamos hablando de una era en la que prácticamente todos los atletas eran naturales. Y si vemos las tablas de los datos recopilados por estos autores, podemos observar que básicamente con la misma estatura hay una diferencia de la media de peso corporal de casi 10 kilos entre el grupo que utilizaba anabólicos esteroides y el grupo de personas que no utilizaban anabólicos esteroides. Repito, 10 kilos de diferencia, 10 kilos más para los que utilizaban anabólicos esteroides con la misma estatura. Y si volteamos a ver fisicoconstructivistas, como en el caso de Steve Reeves o como en el caso de Roland S. Maker, ganador de Mr. América en 1939, podemos ver que sus pesos eran relativamente bajos para su estatura, sobre todo comparándolo con los criterios del Mr. Olympia de hoy en día. En el Mr. Olympia o en el fisicoconstructivismo profesional de hoy en día, vemos pesos demasiado elevados con respecto a su estatura. Y esto no es natural cuando hablamos de porcentajes de grasa muy bajos. Entonces, ¿qué podríamos hacer al respecto? Te podrás preguntar. Bueno, aquí les traigo algunos consejos. Número 1, conocer tu estructura física, conocer tu complexión física y de ahí basarte para tener objetivos realistas. Así de simple. Por ejemplo, en mi caso, yo sé que mi estructura física no es muy elevada o no tengo una complexión muy grande, por lo tanto, mis pesos corporales jamás podrían ser muy elevados, a menos de que me engordara mucho, y aún así puede llegar a ser bastante difícil que yo llegue a pesar 100 kilos. Punto número 2, no existe un peso ideal para todos y ni siquiera para uno mismo todo el tiempo. Me explico, por ejemplo, en cierta etapa de tu vida puedes estar en cierto rango de pesos ideales y en otra etapa distinta puedes estar en otra cantidad diferente de rango de pesos ideales. Así que no te bases en este dato, mejor básate en cuánto podría ser tu circunferencia abdominal, cuánto podría ser tu cantidad de grasa corporal, y eso podría ser un dato más útil. Y esto me conecta al punto número 3. Si quieres un parámetro sencillo de diagnóstico para ver qué tanta cantidad de grasa corporal tienes y si puede ser peligroso, mídete la cintura. Mientras vaya bajando, estás haciendo las cosas bien. Así que tomar este dato puede ser muy buena idea. Y muy sencillo. Punto número 4, si tú te sientes a gusto, si tú te sientes bien, si tú te gusta lo que estás viendo en el espejo, entonces no debes preocuparte por cuál es tu peso, por cómo se relaciona con respecto a tu estatura y todos estos datos que no serían del todo útiles y solamente podrían causar un estrés mental innecesario. Si te estás sintiendo bien, ¿qué importa? Y número 5, si bien puede haber ciertas limitaciones, siempre hay un campo para poder mejorar. Por ejemplo, personas que ya no puedan aumentar masa muscular, el hecho de bajar un poco de grasa puede mejorar su apariencia, o el hecho de modificar la proporcionalidad de los distintos músculos también puede hacer una gran diferencia en cómo puede lucir esta persona. Así que no hay que agobiarnos por esto, siempre puede haber un campo para poder mejorar. Y por último, les comparto este fragmento de este video en el que fui evaluado por una de las referencias en términos de nutrición deportiva, una de las mejores referencias a nivel internacional de antropometría y composición corporal, es Francis Holloway, es el autor al que me refiero, en donde hizo un diagnóstico de mis mediciones antropométricas y pues básicamente dijo un veredicto acerca de cómo luzco desde la perspectiva de los números y de antropometría y cuál podría ser el diagnóstico de esto. Así que este video realmente representa toda la parte práctica de lo que les acabo de platicar en estos últimos minutos. Los invito a que lo chequen. Vamos a ver a Miguel Ángel. ¿Sí? Miguel Ángel Cruz. Bueno, Miguel Ángel. ¿Sí? 1,77, 74 kilos. A ver estos diámetros. 41, lo normal es 40. 26,6, lo normal es 28, 29, o sea, caderas chicas. Mirá que dónde estás, ¿sí? O sea, buena de esta relación. Hay una relación para estética masculina en torneos que es el vía acromial dividido en núcleo crestíbulo. Entonces vamos a dividir 41,1, que es su ancho de hombros, dividido 26,6, ¿sí? ¿Cuánto les da? 41,1 dividido 26,6. ¿Cuánto? 1.56. Entonces él tiene el 1.5 necesario para esa forma, ¿entienden? Para esos torneos. Entonces, ¿qué estás esperando? Y es muy probable que te quieran robar como pareja. Así que cuidalo mucho, porque con esa característica, ¿sí? 6,95, normal un poquito menos. ¿Está bien? En articulación 9,5 articulaciones de extremidades un poco pequeñas, lo cual, bueno, estéticamente sí te favorece.
cabeza, no sos cabezón. Miren esto. Yo les decía que una cintura buena en hombres, 80 o menos, ¿sí? 77. ¿Se entiende? Por eso tiene el aspecto que tiene. La puta madre que lo también parió, ¿no? 60 aquí. Acá encontramos un punto de débil. ¿Sí? Es el problema de todo mamado. 34 de pantorrilla. Pero además, mirá los pliegues. ¡Qué hijo de puta! ¿Qué es eso? Todo debajo de 10, ¿ven? Lo que les digo. ¿Sí? Lo peor es que seguramente comen McDonald's. Mirá la masa adiposa, 11 kilos de masa adiposa. ¿Está bien? Lo normal es 18 y medio. ¿Sí? 43 de músculo cuando lo normal es 36. ¿Se entiende? Y un esqueleto liviano, en vez de 8,5, 7,7. Entonces, ¿qué se puede hacer con él? Y no sé. Nada. Mirá la suma de pliegue, 27. Ya está. Si él viene y dice, dame una dieta para bajar de grasa. Chicos, esto pasa mucho, sobre todo en muchas damas que están ya en 45, 50 y vienen a pedir una dieta para bajar. Y ya están en el mínimo. Entonces ustedes tienen que saber eso y decirle, déjate joder. Y lo derivan a la psicóloga. ¿Está? No rompan más las pelotas, boluda. Él tiene 5,5, ¿sí? De índice músculo óseo. Pero no tiene cara de estar esteroideado. ¿Por qué le da tan alto a él? Le da tan alto porque tiene muy poco esqueleto. ¿Sí? Si querés superar esto, bueno, no sé, tal vez tenés margen para superarlo natural, no sé. Pero dudoso. Y esto ha sido todo por este video. Los invito a que se suscriban si no están suscritos y los invito a que dejen aquí abajo su comentario acerca de si sus objetivos están realmente alineados con sus capacidades físicas. Así que yo les estoy hablando en un video muy próximo. No sin antes recordarles que vayan, tomen esto en cuenta para formar buenos objetivos y levanten esa barra.